Hola a todos, bienvenidos a esta última presentación del curso de Comunicaciones 1. En esta ocasión, pues veremos la parte de la demodulación de FM, de AM, perdón, y algunos esquemas interesantes asociados a AM comercial y algunas aplicaciones que les mencionaré al final. Entonces, nosotros tenemos hasta el momento, hemos visto dos tipos de modulaciones alrededor de AM, que se llama doble banda lateral comportadora y comportadora suprimida, que simplemente consiste en un multiplicador. En un caso agarramos la moduladora y directamente la multiplicamos por la portadora. En el otro caso agarramos la moduladora y le sumamos un offset para poder tener una mejor demodulación precisamente. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo recupero esa señal que estoy transmitiendo en la señal modulada? Porque finalmente pues lo que yo recibo en el receptor es la señal modulada en amplitud. Entonces, ¿cómo recupero lo que yo transmití, que es MDT, el mensaje, o la moduladora? Entonces, es lo que veremos en esta última parte, que es la demodulación de esas señales de AM, ¿no? Y el demodular es simplemente el proceso inverso a la modulación. Se realiza en el receptor y permite precisamente recuperar el mensaje enviado a partir de la señal modulada recibida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así funcionan todos, de moduladores ya sea analógico como el que veremos o digitales. Existen en general, esto es importante, en las comunicaciones alámbricas o inalámbricas, porque también se puede modular en forma alámbrica. Por ejemplo, en el cable coaxial como hace Easy, hace unas modulaciones de señales digitales. Pero entonces se puede modular de dos formas. Hay una forma que se llama síncrona o coherente y la otra forma que es asíncrona o no coherente. Entonces, veremos de qué se trata en el caso de ambos, para el caso específico de la modulación en amplitud, porque existen las dos versiones, el demodulador asíncrono y el demodulador síncrono. El demodulador específicamente asíncrono en AM tiene un nombre muy conocido y se llama detector de envolvente. Entonces veamos ambos casos. Empecemos con la demodulación más compleja, que es la demodulación síncrona. Nosotros empezamos con este modulador más simple también, que es simplemente la doble banda lateral comportadora suprimida, que consistía en multiplicar nuestra señal que queremos enviar por la portadora, el coseno de 2pi fct. Y si recuerdan bien, pues simplemente en ese caso, si tenemos aquí la moduladora en rojo con línea gruesa, existen normalmente, porque la amplitud de la moduladora tiene amplitudes generalmente positivas y negativas, así pasa, pues en las partes negativas, cuando hay un cambio de positivos a negativos o negativos a positivos, también ambos en ese caso, pues ocurre claramente un cambio de fase de la portadora de 180 grados. La señal modulada pues es la portadora cambiando su amplitud, ¿no? Aquí vemos en azul la portadora. Pues esa es la señal modulada. Entonces, nuestro receptor en este esquema, pues es muy sencillo también. En realidad es otro modulador, o ponemos otro multiplicador en el receptor, recibimos la señal modulada con la antena y ponemos un multiplicador que está a la misma frecuencia tenemos aquí la portadora. Es como si tuviéramos exactamente el mismo esquema como modulamos, nada más que la vamos a testar para demodular. Evidentemente necesita otro bloque que explicaremos en esta clase. Entonces multiplicamos por la portadora coseno 2pi fct y nos da la señal RDT, es decir, la señal modulada multiplicada otra vez por la portadora de frecuencia fc, nos da la señal RT, y después tenemos que hacerle algo aquí a esa señal RT para obtener finalmente MDT. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues veremos con la matemática y nos daremos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos entonces con la multiplicación. Aquí tengo la señal RDT, que simplemente es mi señal modulada en amplitud y otra vez multiplicada por una portadora, digamos, de la misma frecuencia que la señal portadora con la que envié mi mensaje, nada más que ahora estoy hablando del receptor. Entonces simplemente pues multiplico MDT coseno de 2pi fct por otra vez coseno de 2pi fct, pues simplemente pues es MDT coseno cuadrado, y utilizando una identidad trigonométrica del coseno cuadrado de un ángulo, que es simplemente un medio más un medio coseno del doble del ángulo, pues me da MDT
multiplicado por un medio más un medio de coseno del doble del ángulo, que en este caso pues sería 4pi fzt. Eso es lo que nos da. Si hacemos un poquito la transformada de Fourier, ver en la parte frecuencial qué está pasando, pues tenemos mdt, la transformada, tenemos rdt sería un medio de mdt, y la otra parte sería mdt entre 2 por el coseno de 4pi fzt. Entonces, pues haciendo las transformadas, pues sería un medio del mdf, que es el espectro de la señal moduladora, de la señal que envié, el mensaje que envié, y tendría otra vez, si se dan cuenta, una doble banda lateral con portadora suprimida, nada más que la diferencia es que ahora no está centrada en FC, sino está centrada en 2FC. Entonces tendría un cuarto, porque recuerden que el coseno es, la transformada es un medio, entonces sería un medio, son impulsos, y hacer la convolución del espectro MDF por el espectro del coseno, pues tengo simplemente MDF centrado en 2 veces la frecuencia de la portadora. Entonces, tanto en la parte positiva como en la negativa, como aquí está dibujado, aquí tengo el espectro de la señal moduladora centrado en 2FC y menos 2FC, pero aquí lo interesante es que tengo también centrado en 0, si se dan cuenta, el espectro de MDF. Entonces, si observan ustedes bien, tengo, al hacer otra vez la multiplicación por la portadora en el receptor, lo que hace es que se duplica la frecuencia y digamos que es como si moduláramos de nuevo y se centrara esta cosa, pero también me aparece ahora lo que llamamos la banda base, es decir, el mensaje centrado en 0, en la frecuencia 0, si se dan cuenta. Entonces yo tengo que recuperar de esta señal RDF, pues mi mensaje que está aquí centrado en 0. Los demás componentes tendrían que eliminarse. Los componentes que están al doble de la frecuencia de la portadora, pues tendrían que eliminarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después de multiplicar? ¿Y qué tengo que hacer esa señal RDT? Pues lo que ustedes ya saben, entonces es filtrar la señal. Poner un filtro, paso bajas, centrada en 0, por supuesto, porque si no serían paso bajas, un paso bajas. Entonces, y que deje pasar esa señal que está centrada en 0, que es mi mensaje. Si se dan cuenta, es el espectro del mensaje. Pues entonces, si estamos hablando desde el punto de vista espectral, pues lo que estoy recuperando es MDT. Entonces ponemos simplemente aquí lo que está en rojo, un filtro paso bajas real, y eliminamos estos componentes que están al doble de la frecuencia de la portadora y recupero la mensaje. Entonces, pues eso es relativamente sencillo. Entonces dirían, bueno, ¿y por qué no se hizo así hace un siglo más o menos, cuando se inventó AM comercial, esta radio comercial? Porque aunque no lo crean, hacer este proceso de multiplicar sí se sabía hacer con los bulbos en aquel entonces. El problema era que multiplicar otra vez en el receptor, hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Nosotros transmitimos, si ustedes también se ponen un poquito en su laboratorio de circuitos eléctricos o de electrónica, donde han utilizado estos generadores de funciones, cuando ustedes les piden generar una señal senoidal, ya ustedes prenden el generador y ya generan la señal senoidal, pero si alguien les pregunta, ¿y qué fase tiene esa señal? O sea, ¿qué fase? O sea, ustedes ponen la frecuencia, pero jamás les pide el generador poner una fase específica, porque no la saben, en realidad lo hace de forma aleatoria. Ese coseno no empieza realmente en 0 necesariamente, el pico máximo, sino puede estar desfasado en realidad. No tiene interés de todos modos para lo que se hace en circuitos eléctricos o en las electrónicas, saber exactamente la fase, pero aquí sí. En las comunicaciones sí, porque si en el receptor nosotros estamos supuestamente generando a través de un oscilador local, porque es lo que estamos haciendo en realidad, estamos generando una portadora localmente en el receptor, en su receptor, y entonces pues esa portadora pues tiene una fase. ¿Para qué fase? Ustedes no la saben, es aleatoria estrictamente, pero también lo que pasa es que en el transmisor, en su oscilador, que utilizan para el multiplicador, es decir, para el modulador, pues también tienen una fase que es aleatoria. Entonces, tienen una fase aleatoria tanto en el transmisor como en el receptor. Entonces, las fases no son compatibles necesariamente, no son las mismas. Aquí nosotros la puse en la matemática anterior, le puse que esta fase de este oscilador local en el receptor y la fase que trae la portadora ya que se generó en el transmisor, pues tienen la misma fase, si se dan cuenta que es 0, estrictamente. Aquí las puse como 0, pero en la práctica eso no es verdad.
no sabemos exactamente qué fase tiene. Entonces, si hacemos la matemática de nuevo para las fases, vamos a considerar que el transmisor tiene una fase, el oscilador que se genera en el modulador, que nos permite modular, y en el receptor, el oscilador local, tiene otra fase. Las frecuencias son más o menos fáciles de tener exactamente la misma frecuencia. Eso no es difícil, pero la fase es imposible de saberla. Entonces, nosotros tenemos coseno de esto, entonces por eso ahora represento la señal modulada como MDT, coseno de 2 pi FCT, y en el transmisor pues tendríamos una fase phi. Y en el receptor tendríamos un coseno de la misma frecuencia, insisto, eso no es complicado hacerlo, en el oscilador local, pero la fase va a ser teta. Son dos fases no necesariamente iguales, phi y teta son aleatorias, entonces no sabremos cuánto vale. Si hacemos la matemática un poquito, tenemos m de t y aquí tenemos coseno del alfa por coseno de beta. Ya sabemos cómo hacer eso, es un medio del coseno de la suma de los ángulos más un medio del coseno de la diferencia de los mismos. Entonces sería coseno de, en este caso, 4 pi fct más teta más phi. Y aquí sería un medio, si ustedes hacen la diferencia de alfa menos beta, pues sería 2 pi fct más phi menos 2 pi fct menos teta, entonces sería teta menos phi o phi menos teta. Coseno de todos modos no importa, es una señal par, entonces da lo mismo coseno de teta menos phi que coseno de phi menos teta. Pero lo interesante es que si se dan cuenta, pues desaparece esa parte del coseno de 2 pi fct y nos queda, a diferencia, nos quedaría aquí además un medio del coseno de una diferencia de ángulos que depende de su ángulo. Entonces r de t, si se dan cuenta, ahora sería un medio de m de t por coseno de esta diferencia de ángulos más un medio de m de t por coseno de la suma de esos ángulos. Si se dan cuenta, pues ese es el pequeño detalle. Anteriormente, cuando estos ángulos son iguales, pues es coseno de 0, entonces vale 1 eso y nos queda directamente pues la moduladora, si se dan cuenta, pero en este caso la moduladora está siendo afectada por esa diferencia de esos ángulos. Entonces, si hacemos la transformada, pues aquí me aparecen precisamente, lo que voy a eliminar, pues es esas componentes que están a 2 veces la frecuencia de la portadora, eso no me interesa tanto, pero lo que está en 0, que es lo que hace que el filtro, pues no es MDT, si se dan cuenta, ahora está siendo modificado por ese coseno. Entonces, si yo filtro algo que está siendo modificado por esto, por esta diferencia de estos cosenos que están variando, entonces, pues evidentemente, eso que está variando hace que lo que yo recupere no sea m de t, sino sea una modificación de m de t. Entonces, eso se dieron cuenta hace mucho tiempo, de todos modos, y se dieron cuenta que no tenían la tecnología en aquel entonces para sincronizar, digamos, las fases de la portadora y del oscilador local en el receptor. Entonces, eso era lo que no se podía hacer anteriormente. No sabían cómo hacer la portadora se volviera, decimos, síncrona con el oscilador local en el receptor, que también es la misma portadora, digamos. Es como recuperar la portadora. Entonces, esa parte es lo que no se sabía hacer, sino hasta recientemente con las tecnologías actuales, pues es lo que se hace en sus teléfonos, insisto, cuando se utiliza AM para señales digitales. Entonces, digamos que eso sí se sabe hacer y desde entonces, tanto también para AM y ya después para FM se hizo también y se sabe hacer. ¿Qué es lo que se necesita? Pues simplemente, aquí lo que pongo aquí claramente, pues tenemos la señal modulada a doble banda lateral con portadora suprimida y el receptor pues tengo la antena, tengo un oscilador local que tendrá una frecuencia phi. La idea es que esta frecuencia del oscilador local sea exactamente la misma fase, la frecuencia es la misma. La fase sea la misma tanto de la portadora que se utilizó en el transmisor como la que estamos utilizando localmente para demodular. Entonces esa es la idea de hacer y eso llamamos a un amarre de fase. Hacemos un amarre de fase a través de un proceso que aquí lo represento como RP, que le llamo recuperación de la portadora. En realidad no recupero la portadora, sino recupero la fase de la portadora, que es lo que me interesa. O sea, me pongo en fase con la portadora. Entonces, por eso se llama un receptor síncrono o coherente, porque cuando hay recuperación estrictamente de la portadora y de su fase,
pues estamos poniendo en forma coherente o síncrona el demodulador. Entonces, el oscilador local ya no se genera de forma aleatoria, sino que tiene que hacer, a partir de la señal recibida, hacer la recuperación de esa portadora, ¿no? Y eso se hace a través de un circuito que ustedes verán en su siguiente curso de comunicaciones, porque en FM ese es el esquema utilizado actualmente para demodular FM y se llama un PLL, un Phase Lock Loop, o sea, un circuito amarrador de fase, Phase Lock Loop. Entonces, el PLL pues hace eso, amarra la fase, pues ahí dice claramente, es un esquema no lineal estrictamente que hace un amarre de fase en tiempo real. Y entonces digamos, por eso yo coloqué aquí el esquema ya en la práctica que requiere esa phi y esta phi son las mismas. Y entonces sí, cuando hacen otra vez la matemática, si hacen aquí ustedes coseno de phi, pues les da coseno de 0, pues ya otra vez vuelven a recuperar lo que originalmente hicimos, el mensaje MDT. Entonces únicamente colocando después un filtro paso baja centrado, que de ancho de banda suficiente para dejar la señal MDT pasar. Entonces recuperamos MDT. Entonces es lo importante en el esquema síncrono, recuperar la portadora, su fase, retroalimentarlo al modulador, en este caso el oscilador local es creado con esa fase y pues el esquema es muy sencillo en realidad después. Esta es la parte difícil, que era la parte que en aquel entonces pues complicaba, por eso se inventó la AM doble banda lateral con gran portadora, ¿no? Para evitar esta recuperación de la portadora. Precisamente en la detección síncrona, en la detección asíncrona, pues es lo que les decía, es lo que se inventó hace más de un siglo, entonces, hace un siglo más bien. Entonces, la idea, pues ya sabíamos, era subir un offset para que no haya cruces por cero. Entonces, al hacer esto, pues la idea es recuperar, en este caso, en el receptor, es recuperar la envolvente en el receptor. Entonces no necesitaríamos hacer, podría funcionar, o sea, podría funcionar también de todos modos utilizando el esquema anterior, si utilizamos una AM doble banda lateral con portadora. De todos modos, este esquema es general y funciona perfectamente. Nada más que, por eso aquí lo replanteé realmente otra vez, pero en la práctica, pues lo que se hace es algo más simple, es una cosa que llamamos un detector de envolvente, porque lo que tenemos aquí es MDT más el offset, pero el offset es una constante y si ustedes reproducen algo en el radio, las componentes que tienen en 0 Hz no se escuchan, entonces digamos que no necesitamos quitarle el offset, podemos escuchar con el offset sin problema. Entonces ni siquiera necesitamos hacer algo más, o sea, no necesitamos quitarle el offset, nada más la envolvente con el offset es suficiente, lo pasan al audio y ustedes perfectamente nuestro oído filtra esa componente de DC que no nos sirve y finalmente pues lo que tienen es su señal MDT que está centrado en componentes audibles, entonces que son más allá de 100, 200 Hz que es lo que escuchamos, hasta los 3000 Hz que es la señal de AM más o menos que está manejándose. Entonces esos rangos de frecuencias o ese intervalo de frecuencia pues lo escuchamos perfectamente, pero la componente abajo de 100 Hz no las escuchamos, entonces menos una componente de DC, entonces no importa. Entonces se puede quedar ahí y directamente pasarla a la parte de sonido, ¿no? Entonces, el detector de envolvente, ¿en qué consiste? Pues es muy sencillo, o sea, realmente tenemos MDT, la señal modulada, y pues utilizamos el detector de envolvente, simplemente, pues también se le llama detector de picos, se utiliza para construir, por ejemplo, fuentes rectificadas de media onda, de onda completa, entonces es exactamente eso, es la idea de esto, detectar los picos, seguir los picos de la... Recuerden que la frecuencia de la portadora es mucho, mucho mayor que estas componentes, estos cambios, por muy brusco que sean, nosotros tenemos muchos ciclos de la portadora dentro de este envolvente. Entonces, digamos, aquí están exagerados los cambios, pero en realidad, pues, si se acuerdan que les mostré un poquito, imagínense, pongan ustedes una señal de 1 MHz y van a transmitir una señal de 1 kHz, pues hay miles de picos ahí en pedacitos, entonces digamos que están muy pegados esos picos
Y entonces al hacer el seguimiento pues nos queda una señal prácticamente analógica sin problemas, entonces no hay ningún problema. Este, entonces para que esto funcione, pues lo que les decía, que FDC tiene que ser mucho mayor que el ancho de banda de la señal, cosa que es en caso de todas las comunicaciones. A más MDT pues tiene que ser mayor que cero, pues la condición que no haya cruces por cero, es lo que yo también les comentaba, es decir, el índice de modulación tiene que ser menor que 1, menor o igual que 1, entonces no puede haber sobremodulaciones para utilizar el detector de envolvente. ¿Y en qué consiste el detector de envolvente o de picos? Pues simplemente en un diodo y un circuito RC, un diodo y un filtro RC, que es lo que estamos aquí. Entonces tenemos un diodo que es un rectificador de media onda, quita los picos negativos de la senoide, si se dan cuenta de la portadora, y entonces quitamos los valores negativos de la portadora, nada más quedamos los positivos, y con el filtro RC lo que hacemos es seguir esos picos. El circuito RC en realidad es mucho, si alguna vez hicieron una fuente rectificada, pues entonces ahí se van a dar, o sea, cuando pasan de la corriente alterna y tratan de hacer su componente de DC, que ahora pues sería un eliminador, realmente ahora se llaman eliminadores, que es eso finalmente. Entonces, pues lo que hacen es pasar de la parte analógica, perdón, alterna a la componente de DC. Entonces lo que hacen es seguir, evidentemente aquí van a seguir variaciones de la amplitud. En las fuentes, pues la senoide no cambia de amplitud, entonces por eso les da una componente de DC. Pero aquí sí, entonces lo que hace es que cuando el diodo está en directa, pues deja pasar la componente, la parte positiva de la senoide, como está indicado aquí. Y después, cuando el diodo se pone en inversa, es decir, cuando corta esto, lo que hace es que este circuito queda desacoplado, en la mano nos queda el filtro RC. Entonces lo que se cargó el capacitor, pues ahora en el circuito queda cerrado el RC y entonces se empieza a descargar el capacitor a través de la resistencia y entonces se empieza a bajar finalmente esto hasta que encuentre el otro pico. Otra vez entra en directa el diodo y empieza a cargarse el capacitor, empieza a subir y así sucesivamente. Entonces hacemos bajadas y subidas alrededor de los picos, ¿no? Por eso tratamos de hacer como un detector de picos o la envolvente. Entonces yo les puse un archivo que se llama detectorenvolvente.pdf, que viene mucho mayor detalle y todo esto del detector de envolvente, los cálculos que a lo mejor van a utilizar en el laboratorio de comunicaciones, y ahí es donde verán la dificultad de tratar de hacer el detector de envolvente poniendo nada más un diodo y un circuito RC, tratando de ajustar bien la portadora para que les quede bien el seguimiento de los picos, ¿no? Entonces esto ahí encuentran toda la información si lo desean ver, pero es básicamente esta idea, ¿no? Y eso pues lo implementarán pues hasta ese curso de laboratorio de comunicaciones que es obligatorio. También se puede hacer esta demodulación asíncrona. Si se dan cuenta, es una demodulación asíncrona porque, o no coherente, porque no estamos recuperando la portadora, simplemente seguimos los picos de la portadora y sabemos que la envolvente positiva es el mensaje más esa componente de offset, entonces digamos que es fácil de demodular en ese sentido y no necesitamos recuperar la fase ni nada más, entonces es una demodulación asíncrona por eso. También pueden utilizar un rectificador de onda completa. No es necesario porque estos picos están muy pegados realmente como hay por la frecuencia de la portadora, entonces no es necesario hacer un rectificador de onda completa. Entonces también puede hacerse con un rectificador de onda completa, como está aquí indicado, pero insisto, no es necesario. Con un solo diodo es suficiente para hacer el esquema. Y bueno, eso sería la parte de la demodulación de estos dos esquemas. Entonces no hay nada más. O sea, en uno se necesita recuperar la portadora. A través de un PLL recuperamos la fase, multiplicamos por la señal modulada con una portadora local de la misma frecuencia y fase que la portadora con la que enviamos. Y después pasamos por un filtro paso baja. En el detector de envolvente, pues un diodo y otra vez un filtro paso baja para seguir los picos del envolvente. Y ya, sería todo. Esos serían los 12 moduladores para estos dos casos. Incluso el primero es el de modulador actual, insisto, en las comunicaciones actuales inalámbricas. Nada más que la señal que estamos transmitiendo en ese caso, pues son señales digitales. Ahora mencionaré brevemente también algunos datos sobre AM comercial, que es interesante.
AM comercial es una banda que está, o sea, insisto, la AM es una técnica de modulación ampliamente utilizada, no nada más en la parte comercial, lo que se llama AM, sino también en la parte aeronáutica utilizan mucho AM, la comunicación en las torres de control entre aviones y torres de control es AM, sus celulares es el modulador que utiliza un esquema para señales digitales, es un QAM, entonces es un modulador en cuadratura, pero son dos moduladores balanceados, es un modulador balanceado de AM, tal cual, como el que vimos, nada más que son dos. ¿Y qué más? Radioaficionados. Antes la televisión analógica utilizaba AM para transmitir el video, ya no. Y así sucesivamente, pero podíamos seguir buscando. AM no ha desaparecido, al contrario, es ampliamente utilizado como modulador porque es eficiente, es barato, es fácil de hacer. Entonces, por eso se utiliza todavía. Entonces, lo que vemos es el esquema de modulación, no AM comercial, que ahorita acabo de llegar a esta diapositiva y estoy mencionándolo precisamente. AM comercial, como mencioné al principio, cuando mostré la Carta Nacional de Atribución de Frecuencias, en esa Carta Nacional de Atribución de Frecuencias, pues les mostré dónde estaba esa AM comercial, que está en los 535 kHz a los 1605 kHz. O sea que está entre 0.5, si quieren ya en notación internacional, 0.5 y 1.6 MHz, que sería lo más adecuado. Pero bueno, generalmente en las estaciones siempre dicen que están transmitiendo a tantos kilohertz. Entonces pueden decir 1000 kHz, que correspondería a 1 MHz en realidad, pero por tradición así lo ponen. Entonces así está la banda de los 535 a los 1605 kHz. Lo que mencionaba que la frecuencia indicada por las estaciones pues es lo que corresponde a su frecuencia de la portadora. Eso es lo que dan como dato. El ancho de banda para cada estación es de 5 kHz para el ancho de banda de la señal transmitida. Por eso el ancho de banda disponible para cada estación es de 10 kHz, es decir, cada estación tiene 10, entre portador y portadora, máximo tiene que haber 10 kHz. Entonces ese es lo permitido, no pueden interferirse ni nada. Entonces con 5 kHz, o sea, tienen que filtrar la señal para que no haya problema, no más allá de 5 kHz. Entonces, para que cuando transmiten, recuerden que es doble banda lateral con gran portadora, entonces el ancho de banda se duplica, entonces es 2 por 5, pues les da 10 kHz, entonces cada estación tiene 10 kHz en la colocación en cada portadora indicada por ellos. Como mencionaba, pues utilizamos una AM doble banda lateral con gran portadora y utiliza un receptor que se llama super heterodyno para sintonizar cada estación con una frecuencia intermedia de 455 kHz. Eso lo explicaré un poquito adelantito. Y se utiliza un detector de envolvente para recuperar la señal transmitida. Entonces, pues se dan cuenta todo lo que estamos mencionando, aparte de lo que el receptor super heterodyno, todo lo demás pues es más o menos entendible. Aquí está más o menos representado, eso sería como la banda de los 535 a los 1600. Entonces hay N portadoras y aquí está cada estación en un color diferente y no se deben traslapar y la estación cada una tiene 10 kHz, entonces de esta portadora a esta portadora no, son 10 kHz. Entonces, si ustedes van, pues más o menos eso es lo que estarían viendo, estaciones de 10 en 10 kHz. Si estuviera todo lleno, entonces así pasa. Entonces es lo que vemos. Entonces la banda, insisto, empieza en 535, que sería la primera portadora, a los 1605, que sería la última portadora. Entonces aquí están todas y lo que quepa ahí. Si se dan cuenta, pues está limitado, dividen lo que tienen entre 10 y ya se van a dar entre 10 kHz, es decir, más o menos 1.6 mega menos 0.5, o sea, más o menos son 1.1 mega de ancho entre 10 kHz, pues caben bastantes estaciones de radio, ¿no? Ahí disponibles, sin traslaparse, por supuesto. Entonces, el receptor super heterodyno de AM, que tiene los radios, aunque no lo crean, pues todavía hay. Eso simplemente es un sintonizador más un modulador de frecuencia intermedia, que aquí lo representé en forma sombreada. Tenemos esta que está aquí, línea punteada, es la mezcla entre un oscilador local y el sintonizador. Digamos, es la parte que nos permite colocarnos en la portadora,
pero a la vez nos va a permitir ajustar un oscilador local para poder llegar a la frecuencia intermedia y después hacer un detector de envolvente en esa frecuencia intermedia. Yo explico. Si ustedes, regreso al esquema anterior, aquí están todas las estaciones de radio aquí abajo, y ustedes quieren demodular al triangulito rojo. Entonces el triangulito rojo, pues bueno, ¿ustedes qué hacen? El sintonizador, pues a través de un cierto filtro pasobandas, pues lo que hace es colocarse esta frecuencia de la portadora y de ancho de banda 10 kHz, un filtro pasobanda nada más. Que eso a través de un capacitor variable pueden hacerlo, se llama un varactor. Entonces con eso hacen esto, filtran las señales, todas las señales aledañas, nada más se quedan con la señal de 10 kHz centrada en la frecuencia de la portadora del triangulito rojo. Entonces tienen la estación triangulito rojo, ¿ok? Lo mismo podría ser el cuadrito verde o este azul. Entonces así darían siempre y tendrían que estar variando ese capacitor. Eso se puede hacer, no es tan complicado. Eso no es tan complicado. Lo que se hizo complicado es que tendríamos que hacer un detector de envolvente y el circuito RC es el que tendría que estar siempre adaptándose a cada una de estas señales porque tiene diferente frecuencia de portadoras. Entonces el detector de pico está adaptado a ese RC. Entonces puede haber problemas, a lo mejor si queremos detectar una señal que está muy abajo de 535 kHz o queremos detectarla de que está en 1605 kHz. Entonces tendríamos que hacer también las variaciones para crear el filtro RC en el detector de envolvente, en este detector de envolvente. Entonces tendríamos que adaptar de nuevo este filtro en este circuito RC para cada estación de radio. Y eso es la dificultad. No nada más es filtrar, sino teníamos que adaptar el detector de envolvente para cada estación de radio. Entonces dijeron, pues eso es muy complicado, no hagamos eso. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Y por qué no hacemos un solo detector de envolvente? Ok, entonces lo que dijeron, pues hagamos un solo detector de envolvente. Entonces lo que dijeron, pues entonces, en vez de tener las estaciones a estas señales, como está aquí, a esta tenemos aquí la estación, ya puse mi filtro pasobanda, y ahora digo, bueno, ya quité las demás estaciones, ahora estoy en esta estación, que aquí la puse en 545 kHz, y esta estación lo único que hago es la paso y ahora la voy a pasar a 455 kHz. Lo mismo hubiera pasado si yo tuviera la estación verde, que hubiera filtrado. Esta estación la tendría que pasar exactamente a la misma frecuencia. Entonces, el demodulador, cualquier estación que pasa después del filtro pasobanda va y la centra en 455 kHz. Entonces se dice que 450 se decidió que sea ahí, es decir, esta zona está reservada también para la demodulación de AM y corresponde al detector de frecuencia intermedia, es decir, pasamos todo a una frecuencia intermedia y en 455 creamos un solo detector de envolvente para esa frecuencia. Entonces cualquier estación filtrada por el sintonizador la modulamos, es lo que hacemos en realidad. La modulamos y la pasamos a 455, cambiamos nada más su frecuencia de portadora. Lo que nos interesa pues no es la portadora, nos interesa evidentemente el mensaje, entonces la modulamos, pero en la frecuencia intermedia ya la podemos demodular, entonces en esa frecuencia nadie toca esa frecuencia y cuando sintonizamos automáticamente todo se va. La estación que queda filtrada después del filtro pasobanda se va a esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo trasladamos eso? Pues simplemente tenemos la señal modulada y agarramos un oscilador local, que digamos aquí le puse frecuencia de oscilación de ese oscilador local, OL es oscilador local, y después ponemos un filtro pasobanda de frecuencia intermedia. Entonces esto es lo que se llama un mixer, que es un multiplicador, pero en realidad tiene un poquito más. Tiene un filtro pasobanda también. Entonces es un modulador pues precisamente para irnos a la frecuencia intermedia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tienen la señal RDT, pues simplemente será la señal modulada doble banda lateral comportadora, que es la que trae nuestra señal MDT, y la volvemos a multiplicar aquí en el receptor por el oscilador local, y al hacer la matemática, si se dan cuenta, pues me va a quedar AM, nos va a quedar doble banda lateral, nada más que si estamos moviéndonos a dos frecuencias, a una frecuencia que es FC más la frecuencia del oscilador local, y la otra es la frecuencia FC menos la frecuencia del oscilador local.
Entonces, la frecuencia que se decidió fue FC menos FOL 455. Recuerden, las FCs todas están arriba de 455. Entonces, menos la frecuencia del oscilador local, que es lo que siempre están ajustando, el oscilador local, pues te lleva a la frecuencia intermedia de 455. Entonces, en el esquema, esto que tiene aquí, pues el oscilador local, por eso tiene esta flecha aquí punteada, está ligada con el sintonizador. Ustedes mueven el sintonizador y se moverán la frecuencia del oscilador local porque depende de eso. La frecuencia del sintonizador es la frecuencia de la portadora. Y la frecuencia del oscilador local pues tiene que estar cambiando para que siempre les dé la diferencia entre FC y la frecuencia de este oscilador local, les dé siempre 455 kHz. Entonces aquí sí es importante. Entonces es lo que tenemos que hacer. Para hacer esto, aquí no importa la fase, que si las fases, porque no nos interesa, la demodulación no es síncrona, entonces no importa eso, nada más nos interesa la envolvente, entonces no importa que no tengan las mismas fases, aquí sí no importa. Entonces tenemos entonces FC menos FL, entonces nos centramos a eso y eliminamos la otra componente que está en FC más OFL. Ahí la eliminamos, que es la frecuencia imagen que se llama. Entonces eliminamos con un paso banda, nos quedamos con la frecuencia nos centramos ahora en el nuevo lugar, es decir, aquí filtramos esta parte, filtramos el espectro de triangulito rojo que está centrado en 455. Tenemos que filtrarlo porque tenemos una componente imagen que está por acá. Y la componente imagen pues tenemos que quitarla, entonces tenemos que nada más quedarnos con este pedacito. Y ahí le aplicamos pues el detector de envolvente y ya. Y es lo que hacemos, es lo que se hace en la práctica. Entonces así obtenemos la señal MDT. Entonces pues para que vean que y eso se le llama receptor super heteródino. Entonces es fácil de hacer. Espero que en su laboratorio de comunicaciones vean esto, es relativamente fácil de hacer. Podrían hacerlo incluso con señales reales, es decir, hacer el transmisor y utilizar un radioreceptor o hacer ambos. Entonces ya verán en su momento qué es lo que hacen en ese laboratorio, pero es muy interesante como prueba. Y bueno, ya para terminar este curso, me gustaría nada más platicarles rápidamente, porque no tendré la oportunidad de mostrárselos, digamos, lo que hemos hecho en la práctica. Bueno, no puedo mostrarlo porque no lo traje aquí en la casa ni está en la oficina. Y bueno, pues se quedó ahí en la oficina, entonces no hubo oportunidad de mostrarlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo también ya en la parte de desarrollo e investigación? Una de las aplicaciones es que le llamamos RTL SDR. La idea de SDR, la palabra SDR viene del inglés de Software Defined Radio, que es radio definidos por software. Entonces, la idea de estos radios es de utilizar lo menos posible hardware, o el hardware básico nada más, y que casi todo hagamos de alguna forma con software. Esa es la idea, tanto en el transmisor como en el receptor. Esa es la idea del SRR. Y incluso ustedes pueden pensar que en su teléfono, que es bastante complejo, tienen un transmisor y también tienen receptores. Y el receptor, muchas veces de las cosas se hacen a través de aplicaciones. En realidad eso es software. Entonces, digamos que es un esquema ya básico de la idea del radio definido por software. Nuestro teléfono está avanzando hacia ese esquema. Aquí, sin embargo, había unos dispositivos que originalmente, aquí después les mostraré otra imagen, que estos son unas USBs, una especie de USBs, que se utilizaron en principio para demodular video digital europeo. Es decir, que podían conectar su USB, captaba la televisión digital que transmite vía aérea, como aquí también en México. Entonces captaba con una antena esas señales de televisión, las recibía y a través de una aplicación, de un software, podían ver la televisión en su computadora. Entonces en su laptop o donde sea, o incluso hasta un teléfono. Entonces, pero la televisión abierta, ¿no? No estoy hablando de televisión de paga, ¿no? Entonces, lo que se transmite aquí también como las cadenas abiertas, ¿no? Nada más que en formato digital. Entonces alguien se dio cuenta de que podía mover, bueno, la televisión digital está un poco más allá de FM,
está como en los 300, 400 MHz. FM está alrededor de los 100 MHz. AM está alrededor de 1 mega, como ya acá mencioné. Entonces, digamos, estamos hablando de frecuencias mucho más elevadas. Por eso el circuito es compacto. Entre más elevado, más compacto se hace. Entonces, estamos hablando de esas frecuencias, pero se dieron cuenta que alguien se dio cuenta que podía cambiar la frecuencia de la portadora y entonces hackeó el dispositivo y pudo mover la frecuencia de la portadora. ¿De dónde a dónde podía mover? Dependía del sintonizador que tenía integrado ese dispositivo. Entonces ese sintonizador iba más allá de simplemente colocar esa parte. El sintonizador era precisamente, incluía ese RTL, es un microprocesador. Entonces esa parte incluía, se dieron cuenta que variaba más o menos en esos dispositivos, podían llegar de 25 MHz hasta 1.7 GHz. O sea que era bastante amplio el intervalo de frecuencias que variaba. Entonces, y así lo empezaron, lo hackearon. Entonces, en principio se utilizó para observar los espectros en ese intervalo de frecuencias y es lo que ha ido cambiando la idea en estos dispositivos que se llamaron en su momento RTL SDR, que aquí veían esto que está aquí en rojo, pues correspondería a un USB que tiene un sintonizador, un demodulador digital y la salida al USB que pueden conectar, pues originalmente pues cualquier cosa que acepte USB. Y pues a través de aplicaciones podrían hacer cosas con lo que originalmente era para hacer un demodulador de televisión digital. Aquí se utilizó para ver los espectros en esas frecuencias, en principio para ver eso, para demodular señales, que es en lo que estamos haciendo estas cosas. Estos dispositivos son relativamente baratos, cuestan entre 20 y 30 dólares, o sea, para hacer un analizador de espectros nada más de señales reales es bastante bueno, entonces es muy barato. Y aquí vemos algunas cosas, precisamente, estos que está aquí abajo es un poquito más grande, pues es más sofisticado, ya empiezan a ser anchos de bandas mayores, cosas más sofisticadas, pero bajo el mismo esquema. Entonces, esa es la parte que empieza a avanzar. Nosotros hemos trabajado estos esquemas, como verán. Y bueno, aquí viene un poquito lo que significa cada uno de los esquemas. RTL es el esquema, es el microprocesador en realidad de esto. El sintonizador es R820T y lo otro es un convertidor analógico digital y lo pone en un formato serie de USB. Nada más que es una señal digital, ¿no? Y aquí ven el esquema precisamente cómo se ve la USB y al interior de la USB y lo que tiene adentro, ¿no? Que es el micro Rafael se llama, que esa es la R, es Rafael, así se llama el micro, que es R820. Entonces, y bueno, ya aquí un poquito más avanzado de cómo está constituido esta parte de esa interior, cómo se hacen las señales analógicos. Si se dan cuenta aquí, la parte interesante es que aquí tiene un convertidor analógico digital, es decir, la señal que recibimos es analógica y convertimos en forma digital. Y si se dan cuenta, esto es un modulador de AM, son multiplicadores tal cual. Aquí coseno de 2pi y seno, tiene dos portadoras, una es coseno de una cierta frecuencia y la otra es lo que llamamos la cuadratura, que es un seno. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos ahora es un doble modulador balanceado, eso se llama aquí, pero eso es AM y eso es el esquema prácticamente, insisto, de todas las comunicaciones inalámbricas. Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque ustedes pensarían que ya no existe, pero no, esto es lo que existe actualmente en estos esquemas. Y aquí ponemos una parte de la señal digital y ponemos lo que se llama la parte real y la parte imaginaria, que aquí tengo una señal que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte en fase y en cuadratura que se llama, que eso después lo verán. Pero insisto, estos esquemas de modulación no han desaparecido, ¿eh? Al contrario. Entonces, y también tiene un receptor de frecuencia intermedia, si se dan cuenta, para pasarlo a la conversión analógico-digital. Lo pasan a la frecuencia intermedia porque se muestra a 28.8 MHz, entonces por eso se pasa a la frecuencia intermedia. Aquí ven los esquemas de cómo hemos implementado. Esto sí es nuestro cubículo. Tenemos la computadora, esta es una aplicación. Podemos modificar
transmitir, recibir, podemos hacer ya lo que queramos. También el celular, y aquí es en una Raspberry, también está implementada. Entonces tenemos Raspberry, aquí está el adaptador, su antena, tiene batería, funciona perfectamente. Es como un analizador de espectros ya sofisticado y bastante barato. Bueno, no tan barato. Bueno, ya con la Raspberry y todo eso, quizás como 10,000 pesos, no más de 10,000 pesos, que es relativamente barato comparado con un analizador de espectro comercial. Y nosotros desarrollamos todo. Aquí están algunas muestras de dispositivos que hay, de algunas marcas diferentes, los anchos de bandas que manejan, los precios. Entonces, pues no son tan caros, algunos más caros que otros, pero en general no son caros y casi todos manejan el mismo intervalo, 25, 1.7 gigas. Aquí hay un poquito, que maneja un poquito más, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y dónde se pueden conseguir? Noelec fue el primero que hizo esto, que son los dispositivos que son bastante buenos, pero hay otras empresas. Aquí están conectados simultáneamente todos, lo estamos probando simultáneamente a todos, conectamos y vemos con una aplicación, vemos el espectro, vemos cómo se ven los espectros en ciertas bandas. Por ejemplo, esto que estamos viendo es una banda de FM y estamos viendo el comportamiento que hay de todos los dispositivos en esa banda. Entonces podemos ver los espectros en potencia. Aquí se manejan decibeles que se llaman por miliwatts, que se llaman dBm. Entonces estamos viendo en potencia, porque las señales son pequeñitas, en realidad las que recibimos son de muy poca potencia. Entonces hay que ponerlas en decibeles para verlas mejor. Entonces aquí se ve claramente. Entonces así se ven los espectros, digamos, y aquí estamos comparando. Y finalmente lo que les comentaba, nosotros creamos esto que llamamos SDR-WAMI, que utilizamos una Raspberry, una Pi 3, y programamos en Python una aplicación que nos permite ver los espectros, manipular las señales reales, etc. También podemos conectar una antena de AM. Normalmente, si observan bien el intervalo de frecuencia donde captan AM aquí, ninguno entra en la zona de AM, si se dan cuenta. Necesitamos, bueno, sí, pero este es el que nosotros estamos utilizando precisamente. Digamos que lo que hacemos es lo mismo que hacían aquí en AM, de frecuencia intermedia, es decir, pasarlo a una frecuencia diferente para poder demodular en esa frecuencia. Entonces en este caso la pasamos de la señal de AM y la subimos a las frecuencias que nos permitan captar precisamente sin problemas y poder manipularlas con estas USBs, ¿no? Entonces es un adaptador en realidad. Aquí dice, es un up converter, es decir, es un convertidor hacia arriba, ¿no? Es un modulador en realidad que nos manda la señal de AM hacia una frecuencia mayor. Entonces esto fue lo que hicimos. Y la aplicación, desafortunadamente, pues, también sería mostrársela, pero para señales reales, pues estarle mostrando ahorita, pues no tengo los componentes, nada más tengo la aplicación, pero bueno, les muestro qué es lo que vemos como aplicación. Bueno, este es el esquema de lo que se hizo, de lo que hace, despliega el espectro, o sea, la densidad espectral de potencia, despliega las densidades espectrales de potencia. PSD es en inglés, Power Spectral Density, todo eso está en inglés, eso se utilizó para una publicación, por eso está en inglés. Entonces, Power Spectral Density es la densidad espectral de potencia y hacemos la densidad espectral de potencia de estas señales. Obtenemos algo que se llama el espectrograma, pero también tenemos algoritmos para hacer de modular FM, algoritmos para demodular AM de estas señales. Entonces tenemos esta parte y lo que hacemos a partir de una señal digital, lo que hacemos de moduladores de FM y de AM. Entonces, con eso trabajamos y podemos verlos y escucharlos también. Y aquí está la aplicación. Entonces en la aplicación, por ejemplo, aquí es una señal de amplitud modulada. Tenemos la estación que está en 750 kHz. Aquí está la estación de 750. Si se dan cuenta, después en 770 no hay nada. Aquí se ve claramente una estación cuya portadora debe ser 760, 700, por ahí debe estar. Kilohertz. Entonces tenemos la estación de radio aquí seleccionada, y en esta parte pues no, en la otra parte ya no hay otra estación. Entonces tenemos la estación
Y cómo se ve la señal, así se ve la señal recibida de la estación, o sea, podemos ver en tiempo real cómo se ve la señal de AM que estamos recibiendo. Entonces se dan cuenta, pues no, doble banda lateral con portadora, ¿no? Entonces no hay cruces por cero, se ve perfectamente la moduladora aquí. Bueno, es un pedacito, son milisegundos, milisegundos, no, por eso se ven espaciadas para que se vean bonitas. Entonces, son apenas unos cuantos milisegundos. Se dan cuenta, ahí están representados 30 milisegundos nada más de la señal, entonces nada prácticamente. Entonces lo que estamos recibiendo pues es esta modificación y pues lo que les decía, este es el espectro de la señal real de la estación que estamos captando, demodulamos y pues hacemos nuestro detector de pico como está mencionado acá. Aquí está en realidad un detector de picos de esta señal digital, es una señal digital, hay que ser claro. Y pues ya podemos escuchar la estación de radio sin problemas directamente aquí. Pero no solamente eso, podemos demodular lo que queramos porque tenemos las señales en un intervalo amplio de frecuencias. Bueno, el espectrograma, eso no lo voy a explicar. Y finalmente, pues es lo que hacemos en este caso. Estamos trabajando en otras, en cosas más sofisticadas en investigación, pero esto lo hicieron los alumnos de licenciatura. En realidad estas aplicaciones fueron proyectos terminales y servicios sociales, ya están funcionando. Hay unos detalles todavía en la parte digital que hay que manejar, pero el esquema funciona muy bien, tanto en la Raspberry como en la aplicación que trabaja en Linux o en Windows. Entonces, por si les interesa después. Y finalmente, nada más mencionaré lo que se llama el multiplexado por división de frecuencias. Si se acuerdan, cuando empecé el curso mencionaba que por dos razones modulamos. La primera es para la eficiencia en la transmisión, disminuir el tamaño de las antenas. Y también para utilizar eficientemente el canal de transmisión. Aquí lo que estoy representando no son estaciones de radio, no, eso no es la idea. La idea aquí es que yo tengo un canal, un cable, por ejemplo. Yo voy a transmitir señales como Easy, por ejemplo, que tiene un cable, tiene un ancho de banda determinado para transmitir. Eso sería, este esquema, por ejemplo, podría ser el de Easy, nada más que en vez de transmitir señales analógicas, pues transmitirá señales digitales. Pero digamos que tienen este esquema, un cable, tenemos un ancho de banda disponible. No sé, por ejemplo, Easy no sé cuánto tenga, pero a lo mejor tienen 100 MHz de ancho de banda. O 1 giga, o 10 gigas, o no sé. O 1 mega, o 10 megas, depende, ¿no? O entonces ustedes pues lo que tienen que hacer pues es colocar a sus canales o sus usuarios, en este caso canales, por eso también se le llaman canales o señales, tendrán que colocarlo de tal forma de que no se traslapen, pero que ustedes envíen simultáneamente una sola señal. O sea, si ustedes reciben la señal de Easy o de Total Play o de quien sea, pues ustedes las señales reciben una sola señal que en el demodulador o el decodificador tiene que interpretar cuáles corresponde a cada canal. Entonces el sintonizador se pondría en las portadoras precisamente y tendrían que hacer la demodulación o decodificación, porque en realidad son señales codificadas. Entonces, pero si fueran señales analógicas, nosotros lo que tenemos que hacer es que si nos dan un ancho de banda disponible, lo que podemos hacer es concatenar espectros nada más. Es una concatenación de espectros sin que se traslapen. Y si se dan cuenta, pues eso qué significa, pues poner diferentes portadoras. Y aquí tengo n señales, pues tendré diferentes n portadoras. Supongamos que cada señal conozco el ancho de banda, pues yo ya sé dónde colocar mis portadoras para que no se traslapen. Y yo podría utilizar un esquema de AM. Entonces, estas cosas cuando tenemos se llama multiplexado en español, o también se le llaman a veces multicanalización por división de frecuencia. Entonces, lo que hacemos es que tenemos un ancho de banda disponible y pues colocamos de acuerdo al ancho de banda de cada una de las señales, pues tendremos una cierta cantidad de señales. Aquí puse unas señales n, todo dependerá del ancho de banda disponible. ¿Y cómo lo colocamos? Pues haciendo modulaciones, en este caso de amplitud, pero también podrían ser otras modulaciones como verán en el siguiente curso. Entonces la idea es sumar estas señales en realidad, porque recuerden que estos espectros corresponden a una suma de señales. Entonces, ¿cómo se ve ese multiplexado por división de frecuencia? Pues simplemente pues tienen aquí M1DT, LPF significa Low Pass Filter. Low Pass Filter es un filtro paso bajas para evitar que la señal tenga más componentes después de este valor, es decir, es de banda limitada, entonces lo limito en banda, nada más es para eso, para que no se traslapen los espectros. Entonces aquí tengo las M señales, bueno aquí K señales,
y un cierto modulador cuyas frecuencias son diferentes dependiendo de la separación que tengamos disponible. Y después simplemente hago el multiplexado, que es la suma de todas las señales. Entonces el multiplexado es enviar todas las señales a través de un solo canal. Esa es la cosa que se llama, entonces este es el esquema FDM, o sea, multiplexado por división de frecuencia, que es también utilizado todavía a través, sobre todo las cableras, que son las que utilizan este esquema de multiplexado por división de frecuencia, nada más que de señales digitales, pero el esquema es este. Y la parte de modulación, pues ya nada más será separar cada una de ellas. Entonces, pues si lo piensan bien, pues separar cada una de ellas significa poner un filtro pasobandas, como se hace en cualquier receptor, y demodular, ¿no? Que es lo que está indicado aquí. Un filtro BP es bandpass, o sea, un filtro pasobanda, y después el demodulador, y ya. Y ya se recuperan las señales. Entonces, pues eso es lo último que nada más quería mencionarles. De este curso, pues nos quedó pendiente nada más lo que se llama banda lateral única y banda lateral residual. Medio mencioné en uno de los problemas que era la banda lateral única, pero ya no nos meteremos más en detalles por cuestiones de tiempo. Pienso que es fundamental entender más el esquema de doble banda lateral, ya sea con portadora o sin portadora, más el de sin portadora, porque es lo que se utiliza actualmente, más que la banda lateral única en realidad. Entonces es más importante lo que se utiliza que lo que poco se utiliza en realidad, aunque sea interesante también los esquemas. Entonces por eso lo sacrifiqué en este curso, pero les agradezco que hayan estado en estas clases. Siempre habrá forma de mejorar el curso, hay detalles que uno se va dando cuenta tanto en las diapositivas cuando las va haciendo, los detalles que en algún momento se tendrán que corregir, y posiblemente también la parte del discurso, no ser tan repetitivo, etcétera. Pero bueno, como primer intento de curso en línea, pues yo creo que espero que hayan quedado satisfechos, y bueno, pues les agradezco la atención y simplemente les digo hasta luego.